Buena gente, ¿cómo están? Bueno, nada, ya como siempre les digo, a full, perdón que no subí video antes, pero bueno, nada, estuve con un montón de cosas en la facultad, ahora estoy más libre, así que arranquemos de una directamente con estos videos. Pero antes te voy a dejar unos minutos para que te suscribas al canal acá abajo, dejes un like y un comentario. Y también te voy a decir de que me sigas en mis redes sociales, más que nada en Instagram, porque ahí es donde estoy subiendo muchísimo contenido relacionado a programación. Y también van a poder ver en mi día a día, así que acá abajo les va a estar apareciendo mi usuario para que me puedan seguir. Y nada, ahora sí, ya que estamos, arranquemos con este video. Bueno, a ver, como estaba diciendo recién, yo siempre hago contenido relacionado a lo que voy a subir en Instagram. Y una de las preguntas fue relacionada a qué querían ver. Lamentablemente no lo pude subir el día que quería por temas de la facultad y demás, pero ya estamos acá. La pregunta era qué querían ver de video, y acá les voy a estar dejando la imagen que de la votación que hicimos en Instagram, que ganó base de datos. Así que arranquemos a hablar de esto. Pero bueno, primero, antes que arrancar a hablar de esto, hay que saber algunas determinadas cosas. Yo no quiero ir al clásico esquema de leerte una definición y que entiendas que es una base de datos. Básicamente una base de datos a nivel criollo es un lugar donde nosotros almacenamos información. Almacenamos información que nos van a servir para nuestro sistema. Obviamente estamos siempre hablando de lo que es desarrollo de software. Entonces, toda información que necesitemos, que vamos a usar, que vamos a modificar, eliminar y demás, la vamos a meter dentro de una base de datos. Esta base de datos va a ser un contenedor de información que nosotros vamos a poder recurrir cuando la necesitamos. Ahora, existen dos tipos de bases de datos, que son las relacionales, que son aquellas que por lo general se usan más en sistemas cerrados de empresas, sistemas de transacciones o este tipo de negocio. Y las bases de datos no relacionales van más a una base de datos que necesita crecer constantemente. O sea, una base de datos que no necesitas que sea estática, ni que sea tipo datos fijos, ni nada por el estilo. Vos necesitas que vaya creciendo y que la escalabilidad sea muchísimo más fácil de hacer. Entonces recurrimos a una no relacional. Como siempre se habla, hay dos tipos más conocidos, que son SQL y MongoDB. Bueno, MongoDB básicamente es no relacional y SQL es relacional. Pero bueno, no quiero entrar tanto en detalle en esto, sino que es más que nada un brief para que vos puedas ver o entender, y más que nada. Pero lo que yo le quiero decir es que todas las bases de datos cuentan con un sistema. En realidad no es un sistema, sino es como una metodología que se llama CRUD, que significa Create, Read, Delete, Update and List. ¿Qué significa esto? Bueno, create. ¿Por qué? Porque cuando vos estás almacenando una base de datos, lo que vas a hacer es vas a crear información, vas a crear un registro. Entonces, por eso el primer método es create, o sea, crear algo en la base de datos. Después, por otro lado, tenemos el update, que claramente es sobre un objeto creado o sobre un registro creado, mejor dicho. Updateamos algo que necesitemos de ese objeto. Puede ser, no sé, si suponete que tengamos un legajo de una persona, nosotros necesitamos updatear el nombre porque nos equivocamos o porque, no sé, cambió, lo que sea. Entonces, nosotros con el update lo que hacemos es updatear este registro y poder setear de que esta persona ahora el nombre realmente sea el que nosotros le vamos a poner. Después, otra de las cosas que nosotros utilizamos en base de datos son delete. Delete, que significa básicamente es eliminar ese registro de la base de datos. Hoy a día no es muy bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque por lo general la gente o las empresas lo que hacen es un borrado lógico, se llama. ¿Qué significa un borrado lógico? Significa que a vos te dan de baja el usuario, pero no lo eliminan de la base de datos realmente. La realidad, no sé hasta qué punto está bien o está mal, pero las empresas lo hacen. El fin del delete es realmente ir y eliminar el registro de la base de datos. Yo les cuento cómo funcionan la mayoría de las empresas. Van y no te eliminan el usuario que tienen en su base de datos, sino que lo dan de baja para el sistema que vos estás usando. Entonces, cuando vos querés entrar, fíjate que pasa muchas veces en TikTok, creo, o en cualquiera de estas plataformas en las que igual vos te eliminás tu cuenta y después de un cierto tiempo, de muchísimos años, volvés a entrar y vos volvés a tener tu información porque te dieron de baja la cuenta pero no te la eliminaron. Bueno, eso es un borrado lógico. Bien,
Ahora, lo que nosotros llamamos delete acá es eliminar el registro claramente de la base, o sea, es estriparlo de la base y que no esté más en nuestra base de datos almacenada, o sea, que no esté más en nuestro contenedor de información necesaria. Después tenemos el list, que básicamente es listar un registro, o sea, no tiene mucha más ciencia que eso. Y después, uno que me había salteado, que es uno de los más importantes, es read. ¿Por qué? Porque el read es básicamente ir a buscar un registro a la base de datos. O sea, vos le mandas determinados parámetros que vos querés obtener para que este te traiga resultados que vos necesitas. Lo que tiene bueno la base de datos es que independientemente de cuál una uses o la otra, esto se respeta y la realidad es que esto se usa todo el tiempo en los sistemas. O sea, a ver, quiero darles un ejemplo concreto para que ustedes lo piensen, lo imaginen y lo entiendan de mejor manera. Es como, por ejemplo, decir un sistema de registro de usuarios. O sea, vos para el registro de usuarios necesitas crear un usuario, necesitas crear una base de datos, necesitas leer ese usuario para poder mostrarlo en tu frontend, en tu computadora, en lo que sea. Necesitas poder mostrar en tu sistema lo que estás teniendo. Entonces necesitas leer ese usuario para poder mostrarlo. Después, delete, el poder eliminar ese usuario que tenés. Entonces, todos estos tipos de sistemas hoy a día usan esta metodología de Scrudel. A ver, yo como lo veo es que es algo que está buenísimo, o sea, poder tener información de distintas cosas almacenadas de mi emprendimiento, de mi proyecto, de mi cosa, es buenísimo. O sea, que si hoy a día no tendríamos estas bases de datos, nosotros no podríamos almacenar toda la información y recurrirla cuando nosotros querramos, porque esto es algo importante. Lo importante es que vos podés estar en cualquier parte del mundo con un sistema, con cualquier cosa, y vos vas a poder recurrir a esa información a través de una base de datos. Que después hay distintas y millones de formas, así como les nombré MongoDB, existe Cassandra, hay muchísimas más bases de datos que se pueden usar, pero lo importante es tener en claro cómo funcionan estas bases de datos más que nada, cómo las administran las bases de datos. O sea, hoy a día hay muchas, por ejemplo MongoDB, vos puedes tener cloud, lo puedes tener en escritorio de todas maneras. SQL, hoy en día vos lo tenés en escritorio, o sea, tenés físicamente en una computadora. Pero si no me equivoco, con Firebase también se puede mandar a hacer un cloud. Bueno, creo que hoy en día ya se puede pasar SQL a cloud. Yo no estoy tan metido en esa parte, yo soy más de la parte no relacional, o sea, voy por más MongoDB. Mismo si ustedes usan los stacks de MERN, están usando Mongo, Express, React y Node, o Min, Mongo, Express, Angular y Node, o Maven, Mongo, Express, Vue.js y Node. O sea, si se fijan, es porque Node.js y MongoDB, todo JavaScript, o sea, funciona todo de la misma manera. O sea, es usar todo JavaScript para poder hacer un sistema completo. Entonces, por eso yo siempre recomiendo MongoDB. A ver, no sé, depende mucho de la técnica de negocio, del modelo de negocio, de todo lo que tenga que ver con el sistema que estés armando. Vas a elegir una u otra y va a ser mejor u peor. Entonces, esto es un poco lo que yo les quería comentar. O sea, más que nada quiero que se graben esto de CRUD, que es básicamente create, read, delete, update y list, que es básicamente las operaciones básicas que haces en una base de datos con un registro que haces para poder buscar información, para poder eliminarla, para poder listarla. Bueno, ya creo que un poco está repetido lo que quiero decir, pero se entiende de que hoy en día todos los sistemas funcionan con esto. O sea, no hay ningún lugar en donde vos vayas a ingresar a alguna página y no vayas a buscar tu información para poder mostrártela. Entonces, eso es un punto importante que tienen que entender de las bases de datos y que creo que es importantísimo para poder usarlas hoy a día. Obviamente no es un tutorial de usar una base de datos ni nada por el estilo, es simplemente de forma coloquial. O sea, yo siempre trato de introducirlos a los conceptos de manera como a mí me hubiese gustado aprenderlas, o sea, sin tanta teoría exacta y sino con más ejemplos reales, un poco entenderlo a través de lo cognitivo. O sea, esa es la idea de explicar estos conceptos. Así que, bueno, básicamente todo el mundo, todos los sistemas tienen base de datos y son muy importantes para que nosotros podamos hoy a día poder seguir manteniendo las aplicaciones, podamos seguir nosotros escalando las aplicaciones, podamos seguir nosotros manejando la información para poder que el usuario, la experiencia sea muchísimo mejor. Entonces, nada, las bases de datos son importantísimas y
administrar bien una base de datos significa de que el usuario probablemente tenga una hermosa experiencia de usuario y ayude muchísimo a la colaboración con este sistema que se está usando. Así que, gente, espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña introducción, esta pequeña información sobre bases de datos, que lo hayan disfrutado muchísimo y que, nada, me dejen cualquier comentario o duda que tengan acá abajo sin ningún problema, que yo voy a estar como siempre contestando, ayudándolos y todo lo que se pueda hacer lo voy a estar haciendo. Obviamente, suscríbanse, déjense un like enorme si te gustó este video, toda esta información. Si te gustó, ya sabés qué hacer, es darte un like, comentarte algo, suscribite y obviamente en mis redes sociales, Instagram más que nada, que es ahí donde hago, también tengo Twitter, también tengo Facebook, tengo todo, así que si querés buscarme en cualquier otra de las redes, solo poné mi nombre y mi apellido y seguramente me vas a encontrar. Así que, gente, nos vemos en la próxima, que tengan un hermoso día y nos vemos, chau chau.